Entonces, esto le vamos a dar la bienvenida oficial a la membresía que nos acompaña en el día de hoy. Desde luego tenemos presencia en 22 países de la América, incluyendo países de habla inglesa, como es el caso del Canadá y los Estados Unidos, y de habla portuguesa en Brasil. Hoy tenemos la conferencia del frate Harrington, Eduardo Bolívar, que se llama La evolución de la conciencia. Muy interesante. Voy a leer tu currículo. En la parte de arriba pusiste algo bien interesante, que es un adolescente de 45 años. Está muy bueno eso, ¿eh? Ok. Vamos a hablar un poquito de tu experiencia profesional, que el primer año 2000 trabajaste en el Centro de Salud Manuel de Elkin como médico rural, atención de urgencias, consulta externa. Frate y sorores, como ustedes saben, el frate Harrington es médico. Del 2001 al 2007 trabajaste en el Hospital Tunal SEE, médico general del Servicio de Urgencias, atención, consulta de urgencias, sala de reanimación. Del 2004 al 2005, casi simultáneamente, el Hospital Clínica San Rafael como médico general del Servicio de Urgencias Pediátricas. En el 2007 al 2008 estuviste con el Health Society, médico general de atención prehospitalaria en ambulancia medicalizada. Del 2007 a 2016, el Hospital Tunay SE, nuevamente médico general del Servicio de Atención Prehospitalaria. Del 2016 a 2017, Hospital Simón Bolívar, médico general de Servicio de Atención Prehospitalaria y ambulancia medicalizada. También medicalizada neonatal. Del 2017 al 2018, médico general de consulta domiciliaria. 2018, ambulancias aéreas de Colombia. Yo creo que cuando estuve en Chía estabas trabajando en una ambulancia, ¿no? Un servicio de ambulancia, me parece. Sí, estaba trabajando. Estabas trabajando con, no sé si todavía estás todavía con ellos. No, ya no. No, ya ahorita estoy con el Centro Regulador de Urgencias, pero ya es más administrativo, como Okay. más o menos como el 911. Okay. Sino que aquí, Sí, digamos, el servicio de ambulancia está separado. Ajá, ustedes allá le llaman 123. El 123. ¿Cómo le llaman? 123 al 911, ¿verdad? Sí. Hay algunos países sí que le tienen un nombre un poco distinto al que nosotros. Bueno, esto, entre otras cosas, tienes tus estudios filosóficos de la Orden Rosacruz. Incorporaste en, aquí dice Atlantis, ¿sí, no? Y también estudiaste un poco de sanación Rosacruz y sistema de sanación Reiki. Yo sé que fuiste maestro del Pronaos de Chía, ¿no? Sí. No sé, y tuviste también un cargo ritualístico dentro del taller, me parece. Sí, ahorita estoy de maestro asociado. Estás de maestro asociado del taller. Bueno, te voy a dejar con yo sé que tienes tú haces una presentación muy bonita. No sé si es tú, Miguel, quien las hace. A quien tengo que felicitar. Yo creo que es Miguel que las hace, ¿verdad? Sí, Miguel, no. Sí, esto no está tan bonita porque no la hice. Está muy normal. Ok, bueno, está bien. Bueno, voy a apagar mi video y mi micrófono y te dejo con la membresía que están desesperados y deseosos de escucharte. Buena suerte y sobre todo disfruta de este momento. Bueno, a compartirla. La pantalla. ¿Sí se ve, maestro? Se ve perfectamente. Bueno, entonces con respecto a esta exposición, pues es el resultado de la reflexión y la interpretación personal de las enseñanzas rosacruces y martinistas. Pues espero que sea un motivo de reflexión para todos, porque como lo digo, es un punto de vista, pues, pues el propósito es generar como un punto de reflexión. Entonces, de lo que he visto y estudiado, pues las referencias a la conciencia hablan como una caída. Algunas tradiciones la hablan como una expansión o un sentido de respiración con su inspiración y expiración. Y también en un sentido como de involución con su respectiva evolución. Pues dentro de todos mis estudios y lo que yo he entendido, pues yo la he
interpretado más bien como un recorrido o un caminar del alma universal para encontrarse a ella misma, así como se ve reflejado en ese laberinto que es similar al laberinto de la Catedral de Chartres, que la idea es llegar al centro, pero no solo llegar al centro, sino también de retornar. Entonces la veo así, como un caminar del alma universal para encontrarse a ella misma, para luego retornar a su fuente de origen. Eso yo lo he visto muy, o sea, simbolizado en, en el recorrido que hace la columna en el templo. Y también, como en el martinismo, es el recorrido del espíritu que hace desde el empirio hasta el mundo al mundo elemental y su retorno pasando por el mundo de las esferas, a través de estos atributos que nosotros observamos en las luminarias, como son la sabiduría, la fuerza y la belleza. También de alguna manera, han simbolizado esa evolución de la conciencia, como en la mitología griega, como en el camino del héroe. En mitos como el mito de Teseo y el laberinto del Minotauro. También se puede encontrar, digamos, ese aspecto de recorrido y de retorno en el mito de Platón, en el mito de la caverna de Platón, que pues más tardecito vamos a hacer su análisis. Vamos a ver. Ok, bueno. En Wikipedia, cuando uno busca en el significado de conciencia, dice que conciencia viene del latín conscientia, que significa ser consciente de hecho. Y hacen referencia de que es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, así como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y de reflexiones. Pues prácticamente ese significado que le dan, pues es acertado. Sin embargo, como nos enseña la Orden Rosacruz y el martinismo, dice que la conciencia es el mayor atributo del alma universal. En ese significado hablaba de la capacidad del ser humano, pero si vemos que, digamos que es un atributo del alma universal, y siendo el alma universal una esencia que impregna el conjunto de la creación, entonces podemos pensar que la conciencia también lo hace. Y lo hace en todo sentido, desde la molécula más pequeña hasta el ser más evolucionado. Entonces yo creo que para entender a la evolución de la conciencia, ayuda mucho a aceptar que está presente en todo el teclado universal, desde el átomo del hidrógeno hasta el querubín más elevado. La diferencia es siempre en su gradación y en la manera en que se manifiesta. Se manifiesta muy diferente la conciencia en un átomo, es muy diferente a cómo se manifiesta en una célula, en los reinos de la naturaleza, pero como vamos a ver, así sea muy diferente en que se manifieste, casi siempre es la misma cosa. El martinismo, perdón, me pasé. El martinismo nos habla de una ley que es la ley de progresión, donde todos los reinos de la naturaleza están unidos por una progresión ininterrumpida, donde el humano como especie es solo un eslabón. Las creencias judio-cristianas mal interpretadas nos han llevado a pensar a que fuimos creados en un proceso aislado y diferente al resto de la creación, más o menos generando una apariencia de superioridad que en realidad no existe. Y como es hábito en nosotros los humanos, siempre tenemos la tendencia de dividir, por eso lo llamamos teclado, porque empezamos a dividirlo. Y desde la época de Aristóteles, pues se dividieron los reinos en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Como le digo, eso es simplemente obedece al hábito humano de clasificar, pero definitivamente, digamos, no se puede decir que haya
esos tres reinos como tal, sino que todos ellos pertenecen a una sola escala que en la Orden Rosacruz se le dio el nombre del teclado universal. Y cada uno de esos reinos tiene una manera de relacionarse con su entorno. Incluso tienen su manera de crecer, de multiplicarse y cambiar su medio ambiente. Desde ese punto de vista no podemos ver lo que llaman como la materia inanimada como un reino apartado al reino de la vida. Que si hacemos un análisis concreto de lo que en realidad sucede, desde el átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño que hay, desde ahí ya se manifiesta de alguna manera tanto la conciencia como la vida. Lo interesante de esto es saber que la vida humana ha pasado por todos estos cambios, desde lo mineral, lo vegetal, animal, inclusive llegamos, la conciencia ha llegado hasta la esencia elemental de la existencia. La conciencia universal es una sola. Muchas veces en muchas organizaciones o tradicionalmente también se ha representado como un ojo único al que le han llamado el ojo de la providencia u ojo que todo lo ve. Porque ese ojo o esa conciencia se alimenta como el observador de las experiencias de todos los seres y se manifiesta a través de la materia similar a los cables con la energía eléctrica, de manera múltiple. Y se manifiesta desde el caos indefinido hacia el orden. ¿A qué me refiero? O sea, caos es una palabra que viene del griego y lo hacía, su significado era lo indefinido, haciendo referencia a que la conciencia empieza a evolucionar desde la concepción de lo indefinido hacia el cosmos, que cosmos también es una palabra griega que significa orden, ley y cumplimiento. Entonces, por eso hay la similitud entre hablar de cósmico, porque el cósmico son las leyes donde se encuentra todo este orden, esas leyes universales donde se encuentra ordenado todo lo que existe. Entonces, esa conciencia, la evolución de esa conciencia, viene desde la concepción del caos hasta encontrar el orden en el universo. Entonces vamos a ver cómo se podría de alguna manera manifestar esa conciencia en algunos apartes del teclado, más que todo en los conceptos que tenemos conocidos, desde el átomo hasta el ser humano. O sea, no se puede abordar todos los teclados porque sería imposible y no se acabaría nunca, pero sí lo podemos hacer en algunos aspectos conocidos. Por ejemplo, en los átomos. Los átomos que pues son pues ya no es el concepto de partícula más pequeña, pero pues vamos a tomarlo desde los átomos. Ellos se interrelacionan unos a otros dependiendo el exceso o la falta de carga eléctrica por medio de enlaces químicos, donde ceden o reciben electrones para equilibrar cargas y formar elementos más complejos a los que se les da el nombre moléculas. Entonces lo que estamos viendo ahí es una molécula de sal. Perdón, esta es una molécula de agua, donde son dos moléculas de hidrógeno que son las que vamos en la parte de abajo y en la parte central la molécula de oxígeno. El oxígeno siempre tiene una carga negativa de -2 y el hidrógeno tiene una carga positiva de +1. Entonces, la carga positiva del hidrógeno se la pasa al oxígeno para compartir su carga. Como la carga del oxígeno es -2, para quedar equilibrados tiene que recibir dos cargas positivas. Por eso es que se une a dos átomos de hidrógeno. De esa forma empieza
el átomo como el elemento más sencillo y pequeño, cómo empieza a interrelacionarse entre ellos a través de campos de atracción o de repulsión, porque también hay elementos que no se unen, sino al contrario se repelen para formar moléculas y esas moléculas a su vez empiezan a generar cambios en el ambiente. Entonces, ustedes saben muy bien, el hidrógeno es gaseoso, lo mismo el oxígeno, pero al unirse esas dos moléculas y formar la molécula de agua, cambia totalmente su forma de manifestarse con respecto al medio ambiente y se crea el material líquido. Esa es la manera más sencilla en que se puede demostrar de que definitivamente no solo los átomos hacen parte de la escala de la vida, sino que también de alguna manera están manifestando conciencia y modificando su interacción con el medio ambiente. Eh, Esas moléculas cada vez se hacen más complejas y poco a poco, a veces en millones de años o en algunos otros en milenios, hacen formaciones con otras moléculas afines y lo contrario con moléculas con las que presentan cierta forma de repulsión, así como lo hace el agua y el aceite. Pero igual esos casos de repulsión, el agua y el aceite, esa interacción de repulsión pueden generar otro tipo de moléculas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las membranas celulares tienen una porción hidrofóbica, que es la membrana como tal, y una parte hidrofílica, que es la que permite. Entonces, la interacción entre esas dos formas de repulsión también se aprovechan para formar otros compuestos más complejos y fueron los que dieron la posibilidad de formar la vida como la conocemos, la vida celular. Ese es un ejemplo de cómo se manifiesta la conciencia en el reino mineral. Esos complejos que se ven aquí se llaman estalactitas. Esas se forman de un elemento que se llama calcita, que se encuentra en el agua mineralizada en las cavernas que tienen techos húmedos. Cada vez que cae la gota de agua, una gota de agua, va dejando como un reguero de calcita. Esa calcita, por afinación con las otras moléculas de calcita, van formando estas estructuras que se pueden formar incluso en algunas ocasiones en décadas. Pero igual, como ven, el reino mineral de alguna manera tiene una manera de expresarse, de inclusive, pues no de multiplicarse, pero sí de un cierto tipo de crecimiento. Por influencia de esa conciencia cósmica, los átomos configuran cada vez moléculas más complejas. Y como les había comentado, con la influencia de la fuerza vital, se llega a formar las moléculas de la vida, como son la glucosa, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, como se puede ver, esa interacción entre esa comunicación que tienen entre los átomos, la configuración de esas moléculas, pues de todas maneras ya son una expresión de comunicación y de alguna manera una expresión de conciencia. Igual, esas moléculas también tienen porciones hidrofílicas y tienen porciones hidrofóbicas que mantienen esa relación entre ellas y entre el medio ambiente. Y cuando se conforman ellas de una manera compleja es cuando empieza a aparecer la vida celular como nosotros la conocemos. Y a pesar de que, bueno, es compleja y singular, porque pues se puede menospreciar de ver una célula porque es muy pequeña, porque eh, por ser una sola individuo, pues poco es lo que genera, pero si uno se pone en macro, las células cuando se reúnen pueden hacer formaciones maravillosas. Lo interesante es que estas células tienen sistemas tan complejos como el de un organismo completo, como el de
el ser humano o de cualquier animal, porque estas células ya empiezan a tener un sistema de nutrición, de respiración, de eliminación de desechos, también un sistema inmune primitivo, inclusive al cierto sistema de comunicación como el sistema nervioso. Entonces, desde allí empiezan a aparecer todas esas facultades y expresiones que tienen los seres multicelulares. Y esa interacción, cuando es una sola célula en un solo medio ambiente, ya en microbiología se han dado cuenta que, por ejemplo, una sola célula de algún tejido se pueden hacer cultivos en las cajitas de Petri y ver que ellas mismas interactúan entre ellas y tienen todo su proceso de vida y ellas mismas se autorregulan como si estuvieran haciendo parte del organismo completo. O sea, una célula en sí puede tener una vida tan compleja como un organismo completo. Lo que estamos viendo ahí es el fitoplancton, visto desde un satélite. El fitoplancton son unas células que se encuentran, son unicelulares y están como entre los seres vegetales y los seres unicelulares. Esos son como el organismo o las células que en conjunto pueden influir más en el medio ambiente. Se supone, por lo general se supone que son los bosques los que aportan el oxígeno a la atmósfera, pero estos seres, el fitoplancton, son los responsables de la producción del 50% del oxígeno atmosférico. Este fitoplancton vive en los mares y vive también en algunos lagos y lagunas. Pero ahí es donde vemos de que un ser unicelular, al reproducirse y al formar este tipo de colonias, pueden influenciar tanto en su medio ambiente que si no fuera por ellos, muy posiblemente ni siquiera la raza humana existiría. Lo que quiero dar a entender es que eso, de todas maneras, es una manifestación de la conciencia, la manera en que ellas se relacionan y cómo ellas pueden cambiar el medio ambiente. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, igual, de manera positiva o negativa, haciendo nuestras construcciones como las ciudades, como los vehículos que nosotros eh, conducimos, pero eh, estos seres unicelulares también modifican el medio ambiente. Al contrario, pues ellos obedecen perfectamente a la conciencia universal y siempre lo hacen de manera positiva. Sigue el reino vegetal como lo conocemos. Siempre el reino vegetal ha demostrado una inteligencia biológica y química asombrosa. Aunque parezca obvio, las semillas al germinar siempre las raíces la dirigen hacia la tierra y el tallo y las hojas hacia el sol. Esa es una demostración primitiva, pero es una demostración de inteligencia y es una demostración de conciencia. Ellos producen todo tipo de químicos que solo se ha conocido alrededor del 10%. Casi muchos de ellos utilizados en la industria farmacéutica. Otros también los han utilizado como, por ejemplo, el caucho, otros en combustibles, en aislantes térmicos y muchos productos más. Se ha demostrado que entre plantas hay cierta comunicación química por partículas que ellas dejan en el aire y el viento las lleva hacia otras plantas, que hace que se inhiben algunas especies y hace que progresen otras. También esos químicos en algunas ocasiones las defiende de plagas o también estimula la producción estimulación de algunos organismos. Así es como, por ejemplo, el olor de las flores atrae a las abejas y a algunos tipos de insectos. Lo mismo a algunos tipos de aves.
¿sí? O sea que definitivamente hay una relación de comunicación entre el mundo vegetal e incluso con el mundo animal. Y pues la comunicación es definitivamente una prueba de conciencia. Inclusive algunas de las plantas podrían mostrar ciertas actitudes de autoconciencia, aunque es primitivo, pero pues así se podría demostrar. Por ejemplo, los cultivos de eucalipto. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los individuos del eucalipto están aproximadamente a metro o metro y medio del otro individuo. Y cuando crecen así digamos, en colonias de eucalipto, el pH de la tierra cambia y no le permite que crezca nada más. Ustedes ven, ahí están solo el eucalipto y el pasto crece medianamente porque tampoco lo dejan progresar. O sea que las plantas también en algún momento podrían estar manifestando algo de autoconciencia y presentar algunos caracteres que nosotros no lo podemos ver así, pero eso podría ser como a cierto tipo de egoísmo, ¿no? Porque no permite que ese suelo produzca otro tipo de plantas, sino simplemente el eucalipto. Como hay otras plantas que es al contrario, que cuando están, permiten el crecimiento de muchas otras más. El reino animal, pues, está más adaptado para relacionarse con su medio ambiente y con otras especies. A veces actuando como predadores o a veces como colaboradores. Algunas especies cambian por completo su medio ambiente y esa capacidad, como les había dicho, siempre había sido adjudicada al ser humano, pero si ustedes se dan cuenta, ese roedor, que se llama el castor, que no tiene títulos académicos ni tampoco tiene manos, son capaces de realizar obras de ingeniería impensables, como son esos diques que ellos hacen, eh, produciendo esos lagos y produciendo los sitios donde ellos tienen la capacidad de reproducirse y arman dentro de esos diques sus propias casas. Entonces, pues ahí podemos también ver una manifestación de alguna manera de la conciencia, ¿no? Que está pues aparte de la autoconciencia. Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho, es de una abadesa, se llamó Santa Hildegarda de Bingen. Ella era del Sacro Imperio Romano, nacida en 1098 y falleció el 17 de septiembre de 1179. Ella fue santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, abadesa mística, líder monacal y profetisa. Ella logró identificar al hombre como un microcosmos, es de las primeras religiosas cristianas que hablaba del individuo como un reflejo o como un fractal de la conciencia cósmica. Ese fue uno de los dibujos que ella hacía, porque ella también traducía del latín y del griego varias obras. Y ese fue uno de los dibujos que ella hacía para sus cuadernos, donde se ve en el centro al hombre inmerso dentro como un microcosmos, inmerso dentro del macrocosmos, que también lo simbolizaba como ese ser que está de color rojo, y más arriba pues el ser universal al que ella le llamaba Dios. Y lo interesante es darse cuenta de que el gran salto de la conciencia entre el reino animal y el reino humano es la autoconciencia. Y la autoconciencia no es más sino es darse cuenta del yo, de quién soy yo, y la relación que tengo como yo con mi medio ambiente, con los demás, y lo que puedo reflexionar sobre mí mismo.
Entonces ahorita para empezar vamos a hacer como un recorrido de cómo la humanidad ha definido su entorno y el entendimiento que ha tenido la humanidad sobre la divinidad y de su propia relación con ella. Pues todos sabemos que antes de 1492 se entendía a la Tierra como un sitio plano y como el centro del universo. Y como que si toda la creación había sido hecha simplemente para el disfrute del hombre. Esta imagen es más o menos la concepción que se tenía de lo que era la Tierra. Vemos en el centro, a veces se alcanza a ver o no, la Tierra plana y ahí se ve a Adán y Eva. Arriba a la izquierda se ve el sol, abajo a la derecha la luna. El cielo abovedado, veían que la Tierra plana estaba cubierto por una bóveda llena de estrellas y arriba al Padre Creador como un ser que estaba aparte de su creación y que no compartía con ella ni esencia ni sustancia. Así era con la manera en como teníamos la concepción de la Tierra y del mismo universo. En el año 310 a.C., este señor, Aristarco de Samos, que fue astrónomo y matemático griego, fue la primera persona conocida que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando al Sol y no a la Tierra como el centro del universo. Pero de todas maneras, al igual, ubicaba al Sol como el centro de todo. En el año 1500, Copérnico, que fue un astrónomo del Renacimiento, formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Así como Aristarco de Samos, él también, a pesar de que colocaba al Sol en el centro, lo colocaba como también siendo el centro de todo el universo. Este era el modelo que tenía él de referencia de lo que era el universo. Como ven, en el centro está el Sol. Los planetas, curiosamente, también colocó a la Tierra en la tercera esfera, en la tercera circunferencia. Ahí también se ve la Luna. Y después de la influencia del Sol y el sistema solar, se encontraban ya las constelaciones zodiacales. Y hacían referencia de que ese era todo el sistema del universo. Un sistema cerrado, donde el centro era el Sol. Curioso que Nicolás Copérnico, él falleció en Prusia el 24 de mayo de 1543. 5 años después, en Nápoles, nació este señor que se llamó Giordano Bruno. Su nombre real era Filippo Bruno. Nació en Nápoles el 9 de febrero de 1548 y falleció el 17 de febrero de 1600. Él fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. No solo dejó la semilla de un sistema solar heliocéntrico, él fue mucho más, concibiendo el universo como infinito. Fue la primera persona que conocida, ¿no? Que concibió al universo como infinito, con millones de sistemas solares similares al nuestro. E incluso él hablaba de la posibilidad de que otros sistemas pudieran albergar vida inteligente como la que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Esta imagen era como él más o menos concebía el universo, ¿sí? Que más allá del sistema solar iba a encontrar las maravillas que nunca se podían ver ni se podían concebir. Lo curioso es que él no necesitó de un telescopio para hacerlo. Según las obras de él, esa interpretación del universo llegó a través eh, de la proyección psíquica y de meditaciones. Y ahora en nuestra actualidad, gracias a la tecnología,
tenemos en la órbita terrestre un telescopio que se llama el telescopio Hubble. Ese telescopio ha hecho estas fotografías, les voy a mostrar. Estas fotografías hacen parte de la 30 millonésima parte del área de observación con miles y miles de galaxias. Y como les digo, es simplemente una 30 millonésima parte del área observable. Entonces, eso me pone a pensar de que de la parte práctica de la evolución de la conciencia está en ver desde lo más pequeño, desde interpretar la materia como algo único, pequeño, a irnos adaptando y ir adaptando la mente y la conciencia hacia lo eterno y lo infinito. Así como una interpretación de nuestro alrededor y del universo, también había una interpretación de la divinidad que también fue evolucionando. Pues esto no va a ser un recorrido antropológico, sino más o menos cómo fue la evolución del concepto de la divinidad en el hombre. En principio hubo una concepción, eso se le llama chamanismo o animismo, donde el hombre veía la divinidad como una serie de espíritus que animaban de alguna manera todo cuanto lo rodeaba. Lo simbolizaban en unos elementos que le llamaban tótem y ellos pensaban que si ellos se apropiaban de digamos, de un elemento de lo que poseyera esa ánima, ellos podían recibir esa influencia o esa característica del espíritu a lo que se referenciaban. Por ejemplo, ellos pensaban como el ser humano no podía tener control de la naturaleza, ellos pensaban que esa naturaleza estaba influenciada por un ánima o por un espíritu que le daba vida. Y pues lo referenciaban como el espíritu del río, el espíritu del jaguar, el espíritu de la montaña, el espíritu de la serpiente. Entonces, cuando ellos querían tener, digamos, cierta voluntad, carácter, algo de violencia, entonces ellos tomaban los colmillos del jaguar y se lo colocaban, porque sentían que se iban a impregnar de ese espíritu que se encontraba en esos seres. Y poco a poco fue evolucionando esa concepción de la divinidad. Después empezó a aparecer el culto a los muertos, donde empezó la concepción de la inmortalidad del alma. Y ellos, ya había un concepto como de alma universal donde los fallecidos, esa alma iba a retornar a esa alma universal y que de alguna manera u otra podían seguir conectándose con ellos y recibiendo favores. Luego, en las colonias, en las tribus, siempre había alguien que, que se valoraba o hacía algo por la comunidad, que lo hacía, le daba una recordación especial. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la imagen del politeísmo, donde los dioses no eran más sino seres que en algún momento aparecieron en la existencia de la humanidad y que cambiaron de alguna forma la manera de pensar o le dieron una evolución al sitio donde se encontraban. Por ejemplo, Poseidón, a pesar de que en la mitología griega ese era el dios de los mares, también hay otras concepciones donde dicen que Poseidón fue uno de los reyes que tuvo la Atlántida perdida. Igual que sus hijos como Atlas, que ahí deviene el nombre de Atlántida, que también fue un dios griego, pues pasó
parece que sí existió, porque o sea, fue un personaje de carne y hueso, y fue hijo de Poseidón, el rey de la Atlántida. Entonces, esos seres que dejaron una huella en la tierra, con el tiempo empezaron a convertirlos en arquetipos, en dioses. Por ejemplo, Ares se convirtió en el rey de la guerra, siendo como el arquetipo de la agresión y de la voluntad. Después en el Imperio Romano pasó a ser pasó a ser Marte, pero lo importante es que ese era un arquetipo. Lo mismo Venus siendo el arquetipo del amor y de la belleza. mm, Hermes siendo el arquetipo de la inteligencia y de la velocidad. Así. Era como no había como una idea de un principio unificador, sino que cada dios representaba uno de los arquetipos que se podían presentar en la psique humana. Y cada uno era merecedor de un culto y de una manera ritual para la adoración. Después apareció el dualismo, que el dualismo de lo que habla es que eh, existen dos energías igualmente eternas y son coeternas, y cada una tiene su correspondencia en el universo, donde se ve como el yin y el yang, el zoroastrismo con Ahriman y el Atman. Inclusive algunas doctrinas cristianas también podrían ser dualistas con el concepto de Dios y del diablo. Eh, Cada vez como la idea era como a unificar. Entonces, perdón. Después, cuando aparecieron estos dos personajes, Akenatón y Moisés, ellos vieron cómo, digamos, todos estos principios, todos estos arquetipos, la belleza, la inteligencia, la muerte, la guerra, podían ser unificados en un principio unificador. A ese principio unificador le dieron el nombre de Yahvé. Otros le dieron nombre de Alá o le dieron el nombre de Dao. Pero lo interesante es que ese principio unificador era la expresión de todas esas arquetipos que habíamos visto en el politeísmo, sino que, digamos, la comprensión que tuvo Akenatón y que pudo tener Moisés es que todos esos principios lo dejaron en un solo principio unificador al que le llamaron Yahvé. Ahí fue cuando nació el monoteísmo. Y el monoteísmo en principio se veía de una manera ateísta. ¿A qué se refiere a ateísta? Que ven a Dios como un ser antropomórfico, separado de su creación, donde no comparten ni sustancia ni ciencia, ni esencia. Luego apareció un concepto que es el concepto panteísta, que es, en mi opinión, el que ese concepto es el que se ve en el misticismo y en la orden Rosacruz y el martirismo, donde creador y criatura son uno solo y comparten sustancia y esencia. Y siempre dan un sentido de la unidad. Ya de todas maneras, Pitágoras, en su escuela pitagórica, ya hablaba de esa unidad y de cómo Dios y criatura eran una sola cosa. El concepto del alma también tuvo cierta evolución, ¿sí? En principio, eh, se consideraba que solo el hombre, no la mujer, ni ninguna otra especie, ni ningún otro ser, tenía alma. Fue hasta el concilio de Éfeso en el año de 431, donde se llegó a la conclusión, después de muchas discusiones y excomulgar a varios obispos, de que la mujer sí tenía alma. Y esa vez fue que reconocieron que María, la madre de Jesús, la consideraban como la madre de Dios. Pero de ahí hacia atrás consideraban
a la mujer simplemente como un apéndice y le daban el estatus de animal. Progresivamente, pues en otras estancias ya se consideraba que los animales también tenían alma. Y pues como nos lo enseña la orden, esa imagen es una imagen de Brahma, una idea que tenían la teología hindú, que decía que Brahma era similar a lo que nosotros tenemos de concepto del alma universal, y a él lo veían como el actor universal, que actuaba como todos los seres que existen en el universo, que juega a ser yo o ser tú, pero que hacía parte de la misma esencia y de esa misma alma universal, y hacía ver el alma como un fractal, como el alma individual como un fractal del alma universal. Aunque ese concepto hindú era, pues, apareció 4000 años antes de Cristo, de todas maneras evolucionó o involucionó, podría ser, hasta que se llegó a pensar, como les decía, que el único que podía tener un alma era el hombre. Ya después, imagínense, del año 400, fue hace más o menos 1600 años, ya se pudo considerar que la mujer tenía alma también. En el siglo pasado ya se empezó a hablar del alma de los animales, y pues como sabemos lo que nos enseña la Orden Rosacruz, es que el alma universal impregna desde el átomo más pequeño hasta el querubín más cercano a la divinidad. Bueno, entonces todo esto que les conté, ¿qué me llevó? ¿Qué conclusión me llevó? Una es que pareciera que la conciencia nos llevará de una concepción o de un razonamiento inductivo hacia el deductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Que yo puedo conocer la causa a través de sus partes. Por ejemplo, la medicina alopática digamos, es como el fundamento de la medicina. Si usted quiere observar una muestra de sangre, usted saca la sangre y mira todos los elementos. Y a través de la composición de todos los elementos, se puede decir cómo está el estado de salud de la persona. Ese es el razonamiento inductivo. Y eso es lo que se ve desde el principio, o sea, cómo se relacionaba un átomo con otro átomo desde sus partes, cómo empezó a formarse elementos cada vez más complejos formando una unidad. El ser humano es la formación de muchas células, de muchos individuos que forman uno solo. Eso es más o menos la formación inductiva, de célula a célula formando un organismo cada vez más complejo. Pero pienso yo que la idea de la evolución de la conciencia es llevarnos al razonamiento deductivo, que es la observación de el ser como un todo. Y desde ahí, pues, empezará a conocer sus causas. Es similar como hacían, digamos, los médicos antiguos, que ellos no tenían la posibilidad de coger la sangre y de ver sus componentes y mirando así cómo estaba el estado de salud del paciente, sino que lo hacían de manera deductiva. Ellos tomaban la muestra de sangre y a través de sus 5 sentidos y con el aspecto general de la sangre, ellos podían determinar el estado de salud de la persona. No solo de la sangre, sino de la orina y de otras situaciones. Yo pienso y he sentido y he llegado a la conclusión de que una de las metas de la conciencia cósmica es llevarnos del estado inductivo al estado deductivo, de conocer la Tierra desde lo plano hasta llegar al concepto de la eternidad y del infinito. Esta imagen que está ahí es el diagrama, como les había dicho en el principio, del mito de la caverna de Platón. Y también es como una referencia de la evolución de la conciencia. ¿Qué dice el mito de la caverna de Platón? Él decía que la realidad se veía en esas etapas que se ven allí en la imagen. En la parte de abajo y la izquierda ustedes ven a 3 personas que están viendo una imagen, que son unas sombras. Esas personas que están allá nacieron allí y están atadas.
La segunda parte son, si ustedes ven, unas especies de frailes que se encuentran separados por el muro, que están alumbrados por una fogata. La luz de la fogata ilumina unas imágenes que son las que proyectan en el fondo de la caverna. Las personas que se encuentran sentadas y se encuentran encadenadas ven esas imágenes. Como ellos nacieron allí, ellos sienten y comprenden que eso que están viendo es la realidad. Dice Platón que en algún momento uno de esos esclavos que estaban encadenados se suelta y sale y se da cuenta de las personas que están manipulando las imágenes y que son proyectadas al muro del fondo, ve la fogata y sale. Al momento de salir, si ustedes ven la imagen del individuo saliendo, se está tapando los ojos porque no es capaz de ver la luz. Después de ver la luz, después de salir, él empieza a acostumbrarse poco a poco a esa luz, mirando hacia los ríos. Él mira los lagos, que de esa manera el sol no lo encandila, y poco a poco se va acostumbrando a esa luz. Ya cuando él puede ver la luz, puede ver todas las maravillas de la creación. Ya puede ver todas las maravillas, ya puede ver como lo que ve el telescopio Hubble, ya ve las glorias de la creación. ¿Dónde está el retorno? Porque él no puede dejar a sus amigos ahí encadenados, sino que tiene que bajar nuevamente a contarle todo esto a sus amigos, ya sabiendo de cómo es la realidad. Esa es más o menos de una manera alegórica de cómo la conciencia evoluciona hacia el conocimiento de la unidad, como lo dicen como lo dice nuestra orden, primero acostumbrándonos a la luz menor para después no nos enseguezcamos con la luz mayor, y después de conocer la luz mayor, o sea, llegar a la iluminación, retornar nuevamente con nuestros hermanos para contarles lo que pasó y poco a poco retornarlos también nuevamente a que se pueda contemplar esa luz mayor. El maestro venerable maestro Luz Clas de San Martín, él decía que el individuo estaba compuesto por dos seres. Uno que era un individuo animal y el otro que era el individuo angelical. Y que estos dos individuos en nosotros siempre estaban en una eterna lucha. Bueno, no eterna, pero sí siempre en una lucha constante. Ese animal podría ser, nos puede representar nuestro ego. Mientras que el héroe, el hombre, pues evidentemente es el que representa nuestra identidad con la divinidad. Y me parece muy interesante esa analogía de la evolución de la conciencia con respecto al mito de Minotauro. Lo voy a hacer referencia más o menos como es. El rey Minos, él era hijo de Zeus y de una doncella humana. Cuando Zeus sedujo a la doncella, la sedujo en forma de toro. De esa relación de Zeus con esa doncella nació el rey Minos, que él era el gobernante de la isla de Creta. Él era un personaje soberbio. Ya vimos que la analogía era que su padre era un toro. Y él, como era hijo de un dios, del dios Zeus, él era muy arrogante. Entonces, la gente no le creía y él le suplicó al cielo de que de alguna manera le dieran a entender a las personas su origen divino. Entonces, Poseidón sacó del agua un toro gigantesco y se lo regaló a él para que él lo sacrificara a los dioses. Minos no le hizo caso y vio tan bonito el toro que le dio como dijo, no, pues mejor no lo sacrificamos a los dioses y no lo quedamos. Pues los dioses lo vieron como un sentido de arrogancia. Entonces después vino una venganza de los dioses, y es que su esposa se enamoró de ese toro. Y de esa relación nació el Minotauro, que es ese ser que tiene cuerpo de humano y
cabeza de toro. De todas maneras, Minos lo vio como su hijo, pero él sintió el dolor de la venganza de los dioses. Le pidió a Dédalo que construyera el laberinto para encerrar al Minotauro en el centro. Y en venganza, él dijo que iba a alimentar a ese toro con 7 doncellas y 7 donceles, con 7, en total 14. Esa puede ser una analogía de las virtudes y de los defectos de los seres humanos, las 7 virtudes y los 7 pecados capitales, como ya. Y le demandaban al toro esa ofrenda para que el toro los devorara y se quedara tranquilo. Después apareció ese señor, que es Teseo, que era hijo de Poseidón y de una doncella. Él, en una de las solicitudes de las 14 personas para ser devoradas, él se, se ofreció como voluntario, sabiendo que de su descendencia divina, y se fue a competir para destruir al toro. Él se enamoró profundamente de una de las hijas de Minos, que se llama Ariadna. Y ella, pues con ella, una de las cosas es que las personas que entraban en el Minotauro, en el laberinto, se perdían y aprovechaba el toro, que conocía muy bien el laberinto, para sacrificarlos y para comérselos. Entonces, la idea que tuvieron con Ariadna es que le pasara un hilo rojo. Y con ese hilo, Teseo entraba al laberinto para no perderse, llegar al centro para destruir al toro y luego y posteriormente retornar. ¿Cuál fue la finalidad de entrar en ese laberinto? Fue, a través de todo ese conocimiento, todo el recorrido, llegar al centro y encontrarse con esa bestia, que la podemos equiparar con el ego, y dominarla. En el mito está la idea de matar y acabar con ella, pero pues realmente lo que nosotros tenemos que hacer con esa faceta nuestra del ego y de nuestra ser animal es más dominarlo, tener un dominio sobre él. Después de que se llega al centro del laberinto y se domina el Minotauro, está nuevamente el hilo rojo que nos conduce nuevamente hacia Ariadna. ¿Cuál es la finalidad? Es ese conocimiento obtenido en la batalla contra ese ego, contra el toro, ya después de haber dominado el ego y llegado a la iluminación y poder ver la luz mayor, retornar nuevamente por ese mismo camino y contarle a nuestros hermanos lo que pasó para servirles de ejemplo, que eso es lo que se ha visto, lo que pasa con los maestros cósmicos, incluso con el Maestro Jesús, que retornó a darnos el conocimiento que ya todos sabemos que nos dio. Entonces, como conclusión, es la conciencia cósmica la que estimula la materia de crear formas que manifiesten sus atributos, y es la responsable de la evolución de las especies y de los seres, cuya meta es desde experimentar lo más cercano a nosotros hasta interpretar y experimentar la eternidad y el infinito. Bueno, hasta aquí esa reflexión. Muchas gracias. Excelente, Harry. Nos ha dado un paseo por todo el universo. Ya regresamos a Tierra nuevamente. Así es que espectacular. Como es de costumbre, con asistencia de Alberto, a hacer un pequeño foro de preguntas y respuestas, aproximadamente unos 30 minutos, que siempre dedicamos a la membresía. Y entonces, Alberto, ¿estás por ahí, verdad? Sí, aquí estoy, maestro. Ok. Bueno, te dejo con Harry y yo estoy aquí en el background por cualquier cosa. Suerte. Gracias. Harry, ¿me escucha bien? Sí, señor. El suéter Renato.
Pregunta, ¿qué diferencia hay entre conciencia con S y conciencia sin S? Pues de lo que yo he entendido es que, digamos, la conciencia con S es como lo que estábamos hablando. Se puede hablar que esa energía cósmica que impulsa desde el átomo hasta el querubín al conocimiento de la divinidad. Y la conciencia con C es la capacidad normal de nosotros ser conscientes de nuestro exterior y nuestra interpretación de ese conocimiento de lo que vemos hacia afuera. O sea, digamos, eh, la conciencia con ese es más un atributo del alma, mientras la conciencia con C sola es simplemente una manifestación de nuestra interpretación de nuestro exterior y nuestra relación con ello. El Salomón Traña dice: ¿a qué se debe esta conexión de las glucosa, las moléculas y los átomos? ¿Será que esto es parte de la evolución cósmica dentro del ser humano? De eso a mí no me cabe duda. O sea, de todas maneras, en nosotros, o sea, si hay una interacción molecular externa, por ejemplo, la formación de sales, esas formaciones duran miles y millones de años en formarse. En cambio, en nosotros es un proceso diario. O sea, la formación de la vida lo que está haciendo es que la materia se esté transformando y cada vez esté haciendo interacciones tanto de afinidad como de repulsión todo el tiempo. Ya, digamos, en la materia que entre comillas llaman inerte, esos procesos son mucho más lentos. Entonces, igual como esa interacción está en la materia, entre comillas, inerte, en nosotros, pues esas interacciones son mucho más rápidas. Nosotros todo el tiempo estamos generando moléculas de glucosa, estamos generando moléculas de ATP, produciendo energía, y esas moléculas de ATP están produciendo otras moléculas de fosfato, está produciendo oxígeno, dióxido de carbono, y está haciendo todo ese casi de inmediato. Ya sin la vida se produce, y también gracias a la influencia del alma universal y de la conciencia cósmica, pero ya en otro nivel y de una manera más lenta. Sorono Nidham dice: no sé si escuché bien en el sentido de que las hojas siempre se dirigen al sur. Esto responde a la inquietud de mi parte al observar en la carretera la inclinación de las ramas de los árboles inclinadas hacia el sur. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, eso incluso tiene un nombre que es fitotactismo, que es como lo mismo, pero por ejemplo, sí, uno lo ve y muchos de los árboles se ven como ladeados hacia el sur, que se va dando con el tiempo, pero hay unas plantas que lo hacen durante el día. Por ejemplo, el girasol en las mañanas apunta hacia el oriente y ya va moviendo la flor por la dirección del sol. Entonces ese fototactismo sí se hace parte de las plantas, unos lo hacen más evidente que otras, pero esa es la razón por qué las plantas siempre toman esa dirección. El Padre Jesús Malavé: desde mi punto de vista, considero que las cosas que suceden en el plano terrenal, en lo individual y lo colectivo, tienen su explicación básica en los niveles de evolución de conciencia de los seres humanos, unos con poca evolución espiritual y otros con una mayor evolución. Una aportación. Como compartir desde el principio, ¿sí? Digamos, ahorita no podemos pensar en que la Tierra es plana porque pues ya las observaciones, lo que hemos visto, es que la Tierra es redonda, que es achatada en los polos, que gira alrededor del Sol en forma de una elíptica. Pero si nosotros hubiéramos vivido antes del 1400, si no fuéramos, digamos, ni astrónomos ni matemáticos, pues nosotros no estaríamos convencidos de que la Tierra era plana, ¿sí? Entonces,
yo no lo pongo como algo ni bueno ni malo, sino que era el producto del proceso de evolución de ese momento de la conciencia. ¿Sí? Igual sabemos que en esa época pues también habían algunos iniciados que enseñaban lo contrario, pero el general de la conciencia era pensar que la Tierra era plana y esa era la observación en ese momento. Ya ahorita no nos podemos a poner a pensar que la Tierra es plana porque nos van a decir locos y que no estamos en nada, pero eso no significa que los de allá estaban mal y nosotros estamos bien, simplemente tenemos un grado de evolución diferente al que tienen ellos. El Pater Martín Alanís. Pater, ¿podría explicarnos dónde va la conciencia del hombre luego de la transición? Hay una explicación muy bonita que dice que cuando nosotros nacemos, digamos, el alma universal se conecta mucho más al alma individual y entra como en ese proceso de conocimiento. Ahí estamos hay como una corriente de dirección de la información desde nuestro ser como individuos hacia el alma universal. Entonces, la orden nos enseña que hay unos grados de conciencia. El martinismo le tiene nombres como ángeles, arcángeles, tronos, poderes, virtudes. Ese es el nombre que le da el martinismo. La Orden Rosacruz dice que hay 12 grados de conciencia y que cada uno de esos grados se divide en 7 más. Entonces, cuando la persona pasa por la transición, llega a uno de esos grados dentro del 1 al 12, siendo del 3 hacia abajo el bajo astral y del 3 hacia arriba el medio astral, creo que hasta el 7. Y la humanidad el general de la humanidad está entre el grado 3 y el grado 7. Que los maestros ascendidos están del 7 hacia arriba y que nosotros nos encontramos. Entonces depende nuestro grado de evolución de la conciencia, estamos entre el 3 y el 7. El Pater Ignacio Alvear. ¿Podríamos relacionar la evolución de la conciencia con lo que dice la doctrina secreta de que la conciencia duerme en el mineral, sueña en el vegetal, despierta en el animal y se hace consciente en el hombre? Pues es una manera de verlo, ¿no? Porque esos son, como digo, son grados, porque el átomo de alguna manera tiene memoria, tiene una manera de inteligencia, entonces pueden decir que esté dormida, no sé, pero la cosa es que se manifiesta. ¿Sí? Digamos, lo más, digamos, la prueba más grande son esos aparaticos que uno conecta en el computador y guardan memoria, tienen información allí, se puede compartir. O sea que la materia como tal también tiene, o sea, de alguna manera manifiesta la conciencia. La pueden llamar dormida, pero pues eso no es dormido, está allí, ¿sí? De alguna manera, en una gradación, como lo hablaba, pero ahí está. Desde el átomo más pequeño tiene cierto grado de memoria que le llamaron espines. Los espines de los átomos, ellos guardan cierto grado de memoria, ¿sí? La materia tiene memoria, si la materia guarda memoria de la forma. Si usted le da forma a un alambre, él memoriza esa forma y la guarda. Si usted le cambia de la otra manera, guarda esa memoria y la guarda. Entonces, definitivamente pienso que la conciencia está manifestada, desde el elemento más pequeño hasta el querubín más elevado. En gradación sí diferente, pero pues lo podrían ver como sueño, pero para mí siempre está ahí y siempre se está manifestando. Daniel Cabrera dice, entonces, Pater, la conciencia de la vida ya está en las dos células, la masculina y la femenina, y saben lo que tienen que formar porque tienen conciencia de ello. Pues definitivamente, ¿no? Esa hace parte de la conciencia. Digamos, si uno de los atributos de la conciencia es la inteligencia, ¿sí? Entonces, claro, se necesita
y es una ley que es la ley de la generación y la ley de la dualidad, que dice que para que haya un tercero tiene que haber eh, dos elementos, no quisiera decir la palabra contradictorio, sino de doble polaridad para que formen uno tercero. Entonces, definitivamente, eso ya lo conoce la conciencia. Lo mismo que hablaba de la semilla, que la semilla ya tiene programado y sabe que sus raíces van para abajo y las, la- las hojas van para arriba. Y igualmente, después de que se desarrolla el feto, digamos, eh, en- en la manera en que el feto se desarrolla, se sabe que las células que van a desarrollar después el tejido nervioso, dónde empiezan a fabricarse, luego dónde tienen que migrar, dónde van a estar, todo eso ya lo, lo, lo conoce. Pueden decir que sea el ADN, pero es la conciencia del ADN. Esa información está allí, como la información que ya tienen las plantas, como los tienen todas las células, es una información que ya está allí. El Patricio Feudal dice, si hablamos de la memoria, ¿cuál es la residencia de la memoria? Sí es como complejo, ¿no? Porque, y hay que mirar qué memoria, porque ya vimos que la memoria, la materia tiene memoria, está allí, está en los átomos, ¿sí? Usted mete una USB y la USB le va a guardar información, ¿en dónde? Pues en esos átomos y en esas moléculas que tiene la, el aparato. En nosotros, pues sabemos que nuestra memoria, parte de esa memoria, está dentro del cerebro. Pero esa es como la memoria material. Pero hay otra memoria que es la memoria subconsciente, la memoria del alma personalidad, la memoria que cada uno tiene, y todas esas se resumen en la memoria que tiene el alma universal, que la orden le da el nombre de los archivos akáshicos. Allí está toda esa información. Decir dónde está, pues no sé, eso sí nos queda, pero la materia misma tiene memoria y ya pues, se ha comprobado, lo tenemos en los celulares en todas partes, tenemos materia con memoria y pues en nosotros obviamente se encuentra parte en el cerebro porque se sabe que por ejemplo el plejo solar tiene células que memorizan, también el corazón tiene su propio sistema nervioso que también tiene cierto grado de memoria, ¿sí? Por ejemplo, hay eh, investigaciones y por ejemplo, personas que donan el corazón, las personas que son receptoras del corazón empiezan a tener actitudes similares a las personas donantes y gustos y cosas. Entonces el corazón también tiene cierto grado de memoria. Y las células, sí, como les dije, también, si tienen un sistema nervioso primitivo, pero lo tienen, también guarda su memoria. Entonces no se puede ubicar en una parte como tal, sino que como la materia, pues, como la memoria también es uno de los atributos de la conciencia cósmica, pues la va a encontrar en todas partes. Señor Laura Trejo, ¿por qué algunas culturas resaltan el poder de ciertas plantas de poder? Pues, como yo les decía, pues inclusive hay unas plantas que ni siquiera se aún conocen cuáles son los atributos químicos que tiene que ver con su química, pero no se le puede negar que eso hace parte de su conciencia, ¿sí? Entonces, esa información química que tienen las plantas, que generan ciertos tipos algunas inclusive de alteraciones en el estado de conciencia, o como por ejemplo el yagé, los cannabinoides, todas esas sustancias de plantas que hacen que la persona tenga una alteración en el estado de conciencia o que tengan alguna eh, atributo, tiene que ver a los atributos químicos de la planta, que no tiene más sino que ver que es el estado vibratorio de la planta. O sea, todo tiene que ver del producto químico que produce
que ese producto químico lo que hace es darle a la planta una tasa vibracional y cada planta tiene una tasa que sirve para alguna cosa. Muchos de esos químicos los han utilizado para farmacia. Entonces, por ejemplo, la quina, que de la quina sale medicamentos para la malaria y para algún tipo de reumatismos. Entonces, ¿cómo no se le, o sea, eso es poder? Es el poder que tiene la planta de producir esos químicos que a la final nos ayudan inclusive a mejorar muchos tipos de enfermedades. Entonces, el grado de sensibilidad interna de una persona que lo expresa de cierta forma en su vida, ¿representaría la evolución de conciencia producto de sus vidas pasadas? Pues no, puede ser, pero no es no creo que sea, digamos, como ley, ¿sí? Porque hay personas que, digamos, tienen capacidades como la vibraturgia y pues no las demuestran en su evolución como persona, ¿no? Yo pienso que eso es relativo, ¿sí? O sea, nosotros somos tan complejos, ¿sí? Como individuos que hay muchos individuos que sin tener un grado espiritual o conocimientos espirituales pueden hacer cosas como la proyección psíquica, y hay otros individuos muy evolucionados espiritualmente, pero no lo hacen o no lo necesitan, pero eso no creo que tenga mucho que ver. Y Padre Martín dice, ¿se podría decir que cada átomo de nuestro cuerpo está en un mismo nivel de conciencia? ¿Sería que al ingresar en nuestro cuerpo un átomo nuevo, este se ubica en nuestro nivel? Para mí, o sea, lo que yo he entendido de lo que es la reintegración, eso es así. Y eso es el producto de la interacción del alma individual, del alma personalidad, con el cuerpo. ¿Qué dice la reintegración? La reintegración dice que nosotros vamos a retornar a la unidad en el momento en que todos retornemos, pero todos es tanto nuestro nuestro ser espiritual y también la materia. La materia también tiene que espiritualizarse y llegar nuevamente a la fuente de donde vino. ¿Cuál es una de los propósitos de esta encarnación? Pues de espiritualizar esta materia que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros estamos alimentándonos, obviamente ese alimento y esos átomos que están dentro de ese alimento, pues van a hacer parte de nuestra vibración y de nuestra conciencia. Gracias, Alfonso Brusal. ¿Cuáles son los diferentes factores que intervienen en la evolución de la conciencia en los diferentes reinos, mineral, vegetal y animal? Pues, pues es o sea, eso daría no más para hacer una charla, sino para un taller completo, ¿sí? Porque cada elemento tiene una propiedad distinta. Y cuando se unen dos elementos generan una propiedad que a veces es totalmente diferente a las dos anteriores, como por ejemplo lo que vimos en la molécula del agua. El oxígeno tiene unas propiedades, ¿sí? Es un elemento con carga negativa, mientras que el hidrógeno tiene otras propiedades y tiene carga positiva. Mientras el oxígeno es comburente, el hidrógeno combustiona, pero al unirse forman el agua. Y el agua ni es combustible ni es comburente, ¿sí? Entonces, las interacciones, definitivamente lo que nos hace evolucionar y cambiar son las interacciones, ¿sí? Nuestra interacción con el otro es lo que nos cambia a nosotros y nos puede lograr o evolucionar o al contrario como ir más lento. Entonces en esas interacciones, porque igual yo cuando interacciono con otra persona, yo ya dejo de ser yo para convertirme en otra persona porque conocí a esa persona y esa persona de alguna manera me enseñó algo que me da para evolucionar o según lo que yo interpreto para no ir tan rápido. Entonces, son las interacciones de las cosas las que nos ayudan a evolucionar más o a ir más lento. Rodríguez y Fuentes.
Dice, sobre el principio unificador de los arquetipos, me pareció muy significativo. ¿Podrías explicarlo un poco más? Pues todas las tradiciones, por ejemplo, en la religión egipcia estaba llena de dioses y cada dios es un arquetipo. ¿Sí? A mí, en una de las monografías está escrito, en una de las referencias, que los hindúes ven a los dioses como si el individuo fuera una granja de vacas y cada vaca fuera un dios. Y todas esas vacas están dentro de la granja, viéndolo a uno como individuo. Entonces, todos los dioses están dentro de nosotros, sino que hay uno que se manifiesta más. Por ejemplo, hay unas personas que son más guerreras, entonces es el Marte el que está más manifestado. Otros que son amorosos, pues es el Venus. Pero en nosotros están todos los arquetipos. Entonces, esa persona que logró haber en el individuo que tenía todos esos arquetipos, volvió esos arquetipos en ese principio unificador, que después le llamó Dios. Y si vamos más allá, Dios ¿dónde está? Dentro de todos nosotros, con todos sus arquetipos, con todas sus manifestaciones. Entonces es muy interesante cómo digamos, un personaje como Akenatón o como Moisés lograron ver en todos los arquetipos, digamos, vieron en ese principio unificador todos esos arquetipos, porque ellos dijeron, es que es un solo Dios, sino que todos esos dioses son sus propias manifestaciones. Crawford dice, ¿hasta qué punto se relaciona la evolución del ser humano como especie en sentido físico y la evolución de la conciencia en el sentido místico? Pues de la manera que yo lo veo, digamos, el impulso que le da la conciencia a la materia para evolucionar, creería yo que siempre va a llegar en la forma física en la que estamos nosotros. Pero eso no significa que nosotros seamos el fin. Yo creo que el individuo cada vez va adaptando con su físico nuevas construcciones. ¿Sí? Antiguamente lo más importante era el trabajo físico. Entonces, los seres eran de pronto más grandes, eran más musculosos. Ya esas cosas han cambiado y empieza a cambiar la evolución. Y el que lo hace, o sea, según tengo entendido y lo creo así, es la misma conciencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se habla de que es muy posible que el dedo meñique en algún momento desaparezca porque no lo utilizamos. O que en algún momento el apéndice también va a desaparecer o algunas cosas que, entre comillas, no tienen función. Entonces yo creo que la evolución del individuo, desde la semilla de trigo hasta lo que somos nosotros, ha obedecido al impulso de la conciencia cósmica. Entonces por eso creo que en muchas imágenes muestran a otros seres de pronto más evolucionados que nosotros, a veces muestran extraterrestres con una figura similar a la de nosotros, con dos ojos, con nariz, con boca, algo muy similar a la apariencia de nosotros. Entonces, seres más evolucionados que nosotros, pues, seguirá como o sea, seguirán transformando, pero siempre van con el estímulo de la conciencia cósmica. No sé si me hice entender. El sistema inductivo al cual usted se refirió en esta tarde, ¿se puede afirmar que las leyes de la naturaleza aplican ese sistema y nosotros deberíamos entonarnos para lograr una conciencia de toda la creación? Yo siento que, digamos, la naturaleza responde de manera deductiva. O sea, es digamos, nuestra manera de pensar, porque no es de pensar, son las limitaciones del ser humano, porque, digamos, nosotros para ver un todo tendríamos que tener los 5 sentidos más afinados del universo, pero nos es muy difícil. Nosotros nos vemos en una situación donde estamos confinados en unas 4 paredes, vemos ciertos elementos que simplemente son los elementos de un conjunto. Pero si yo fijo la mirada, yo no alcanzo a ver toda la sala, sino alcanzo a ver simplemente la silla.
En cambio, el subconsciente sí puede abarcar el todo. Cuando nosotros estudiamos el subconsciente, nos dicen que el subconsciente es el encargado de las funciones metabólicas y las funciones de todo el organismo. Las no objetivas, entonces, nuestra conciencia objetiva, ¿de qué se fija? Simplemente de lo que vemos, sentimos, olemos. Pero el subconsciente lo abarca todo, ¿sí? De manera deductiva. Maneja como un todo el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema pulmonar, el sistema inmunológico. El subconsciente lo maneja de manera deductiva. Pero nuestra manera consciente y objetiva toma simplemente los elementos y va construyendo, ¿sí? Entonces yo primero veo la silla, luego veo la otra silla, veo el equipo de sonido, las lámparas, y ahí construyo el total, que es la sala. En cambio, el deductivo coge toda la sala y la forma de una vez. No sé si me hice entender. Ignacio Alvear, disculpe la pregunta, ¿el coronavirus tiene conciencia y está en evolución? Si fuera así, ¿hasta dónde podría llegar? Si lo vemos que el virus, digamos, si la materia que llamamos sin vida tiene conciencia, inclusive tiene vida, pues el virus también, y hace parte de la conciencia cósmica. Y un individuo, ¿qué es lo que hace? Pues hacer todo lo posible por conservar su existencia. De manera química, ¿cómo lo hace? Pues invadiendo a los individuos, enfermándolos para producir más viriones y para producir más virus. Pues claro que sí, tiene su conciencia, y como cualquier individuo, hace todo lo posible por conservar su existencia. Que eso es lo que hacen los virus, lo que hacen las bacterias, lo que hacen todos los seres que existen. Bien, bueno, voy a cerrar con una más, del Frater Leonardo. Dicen que uno de nuestros propósitos es pasar del microcosmos al macro, pero es posible convertirse en macro siendo micro y que así será el resto de la existencia. Pues no es convertirse, sino yo creo que estamos en un microcosmos que somos nosotros como individuos, pero la idea es darnos cuenta que somos parte del macrocosmos, que estamos metidos dentro de ese macrocosmos y que somos parte de él. No como individuos aparte, sino que somos el mismo, siendo el microcosmos, somos el mismo macrocosmos. Como dicen, digamos, donde vi eso, o sea, en un libro creo que se llama el libro Blanco Errante. Dice, ¿quieres ver a Dios? Mírate en un espejo. Entonces la idea es que de la conciencia es familiarizarnos con el macrocosmos, porque de alguna manera estamos allí y hacemos parte de él. Okay, bueno, gran maestro, ¿me escuchar? Sí, cómo no, perfectamente bien. Harry, excelente. Las preguntas muy inteligentes, las respuestas muy acertadas. Me gustó muchísimo, te felicito. Estoy en negociaciones con María Elsa porque creo que el año que viene, si la pandemia se nos ha ido, tenemos un proyecto de Colombia, de una jornada mística, y están incluidos creo que unas clases de conferencistas, etcétera. Y lo más seguro que va a ser ahí en Bogotá. Así es que hay altas posibilidades que, dependiendo de las circunstancias que nos dé el 2021, nos podamos ver por allá nuevamente. Así que muchas gracias por tu cooperación y tu apoyo incondicional a la orden. Ya que estamos muy agradecidos por tu servicio, Harry. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestro. Gracias a ustedes por permitirme. Muchas gracias.